El lado siniestro de la historia. Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. El apellido Rockefeller siempre ha estado relacionado con la riqueza, el estatus y los privilegios. Y no es para menos, pues a la fecha es una de las familias más ricas de Norteamérica, con una fortuna que no es posible calcular, pues al parecer se guarda a propósito en secreto. De hecho, cada día manejan un perfil más bajo y están muy interesados en desaparecer de la luz pública. Sin embargo, en los 60, los Rockefeller eran los Walton, los Gates, los Bezos de la actualidad. Cualquier movimiento que hiciera la familia era de inmediato registrado por las páginas de sociales y las revistas del corazón. Y mientras muchos estaban interesados en ocupar cargos públicos, había otros más comprometidos con la antropología y con nutrir el museo de la familia, como Michael Rockefeller, quien tenía una fascinación por las tribus de Nueva Guinea, en especial por las que practicaban el canibalismo, sin imaginarse que un día él se convertiría en el plato principal. Michael Rockefeller era un tipo sencillo, o al menos era lo que quería proyectar. Siendo el quinto hijo de Nelson Rockefeller, Michael tenía acceso a todos los lujos y privilegios. Sin embargo, él siempre quiso huir de la vida fácil de heredero. Hagamos un flashback a 1959, cuando Nelson Rockefeller atendió la boda de su hijo Steven con una muchachita de origen noruego. Michael estaba ahí también. Ahí está arriba del lado derecho. En 1960, Michael se graduó en Economía e Historia por la Universidad de Harvard, además con cum laude. Orgulloso y con el título en la mano, Michael le dijo a sus amigos: "Tengo que hacer algo aventurero". Y su mirada se posó en las tribus de Nueva Guinea, entre las cuales había algunas que todavía practicaban el canibalismo, como la tribu Asmat. Exemple, ces os de casoar, oiseaux d'Australie que les hommes se glissent sans douleur dans les narines. Aunque antes de ir con los Asmat, Michael viajó a Nueva Guinea para estudiar a la etnia Dani. Los Dani ahora son famosos y están en miles de álbumes fotográficos de turistas. Pero en aquel entonces era una tribu en estudio por los antropólogos, pues casi no habían tenido contacto con el mundo. Michael quedó fascinado con los Dani y sus costumbres, tanto así que prometió realizar otro viaje a Nueva Guinea. A principios de 1940, y debido al intento de rescate de los supervivientes de un accidente aéreo, se pudieron ver desde el aire pequeñas cabañas humeantes, siendo así descubierta la existencia de esta civilización prácticamente prehistórica. La mayor parte de los hombres Dani continúan llevando como única vestimenta una estrecha calabaza llamada coteca, y que, según sus creencias, les sirve para evitar la entrada de los espíritus malignos. Michael no tardó en volver a viajar. En esta segunda ocasión lo hizo en una expedición conjunta de la Universidad de Harvard y el Museo Peabody. El objetivo era asistir al Festival de los Muertos de la tribu Asmat para documentar el evento. Michael también tenía la mirada puesta en intercambiar tabaco por cráneos decorados de los Asmat. Pero, ¿qué eran los cráneos decorados? Pues nada más y nada menos que los cráneos de sus enemigos vencidos en batalla. Se cree que los Asmat, después de doblegar a sus rivales y matarlos, se los comían y utilizaban sus restos como objetos rituales, decorativos e incluso como herramientas para el campo de guerra. Los cráneos de los enemigos y de respetados miembros de la población eran arrancados del cuerpo. Varias piedras frente al Tambarán o casa de los espíritus alguna vez sirvió como el escondite secreto donde la cabeza del enemigo era arrancada de su cuerpo. Michael Rockefeller iba acompañado en esta expedición por un arqueólogo holandés de nombre René Washing.
también logró que 2 muchachos de la tribu de los Asmat los guiaran hasta su territorio. Para su mala suerte, ese día el mar estaba embravecido. La marea no les permitía llegar hasta la orilla y cada minuto que pasaba se hacía más tarde. Si les agarraba la noche en medio de los manglares, podía ser muy peligroso. Fue entonces que una ola volteó la embarcación. Michael y René, juntos con los guías, se sujetaron como pudieron. Todos treparon en la barcaza volteada y los guías Asmat de inmediato nadaron para conseguir ayuda. Pero Michael y René no podían ver si habían alcanzado la costa o no. Y nadie llegaba a rescatarlos. Estuvieron a la deriva casi 24 horas. Y el otro día Michael le dijo a René, creo que lo puedo lograr y nadar hasta la orilla. Para lograr su estrategia, Michael vació los tanques de gasolina y los ató a su cuerpo utilizándolos como flotadores, aunque René prefirió no unirse al plan de Rockefeller y esperar a que llegara la ayuda. Y así fue. Ese mismo día una patrulla holandesa divisó a René y acudió a su rescate, mientras que Michael no fue visto otra vez. Los Rockefeller no se iban a quedar cruzados de brazos, y Nelson, padre de Michael, que en esos momentos era gobernador de Nueva York, junto con la hermana gemela de Michael de nombre María, viajaron a Nueva Guinea. Fue en las costas de la Nueva Guinea danesa que Michael Rockefeller fue visto nadando hacia la inhospitable costa. La operación fue digna de alguien con el apellido Rockefeller. Llegó el ejército holandés, pues en esos tiempos Nueva Guinea les pertenecía como colonia. Pero también a las tareas de rescate se unió la Sexta Flota de los Estados Unidos con 7,000 elementos que se encargaron de peinar la zona. Su padre, un millonario gobernador de Nueva York, fue en persona para rastrear a su hijo explorador en una búsqueda desesperada. Tras una semana de rastreo intenso y habiendo perdido toda esperanza, el padre de Michael y su hermana gemela regresaron a Nueva York. Se negaban a creer que Michael había desaparecido. Por eso fue declarado oficialmente muerto 3 años más tarde. En un terreno salvaje como este, cualquier cosa pudo haber sucedido. Fue a partir de ahí que empezaron a surgir muchas teorías sobre la muerte de Michael Rockefeller. La primera y más aceptada es que Michael no alcanzó a llegar a la costa y fue devorado por los tiburones. La segunda hipótesis, mucho más tenebrosa, es que Michael fue asesinado y devorado por los nativos de aquellas regiones. La verdad es que si bien los Asmat ya habían dejado hace algunos años el canibalismo, se cree que todavía algunos miembros de la tribu lo practicaban en secreto. En marzo de 1962, un reporte llegó a la prensa. Un padre holandés le había escrito a sus padres y les decía que los misioneros de esa región habían llegado a la costa y se había encontrado con pobladores de la tribu de Osjanep y que había sido muerto y devorado. Pero esperen, porque la otra conjetura mucho más sustentada y la cual al parecer quería ocultar el gobierno holandés es que Michael había sido asesinado como parte de una venganza. Resulta que en 1958, 3 años antes de que Rockefeller viajara a Nueva Guinea, una patrulla holandesa había matado a un gran número de líderes de la tribu Osjanep, y al ver a Michael desprotegido, decidieron aplicar el ojo por ojo, acabando con el enemigo blanco. Después de que los aviones y los helicópteros se habían ido a casa, empezaron a hacer sus rondas y de inmediato empezaron a escuchar sobre estos rumores de que Michael había llegado a la costa y que lo habían matado los hombres de Osjanep. Investigaron y el padre Van Kissel escribió un reporte muy detallado, tan detallado que incluso decía quién tenía la cabeza de Michael y quién tenía su fémur y su tibia, algunas costillas. Todas las teorías apuntan a que Michael Rockefeller sí murió a manos de una tribu de Nueva Guinea y que también fue parte de su dieta. Es muy probable que su cráneo ya se encuentre en posesión de la familia Rockefeller, aunque eso sigue siendo un enigma.
Sus hallazgos y su desmedido interés por las tribus de Nueva Guinea se pueden apreciar en el museo que la familia tiene en Nueva York, en donde incluso hay cráneos de la tribu Asmat. ¿Quién se hubiera imaginado que un día Michael se convertiría en ese objeto que en vida tanto anhelaba poseer? Esto es Enigmas, el lado siniestro de la historia. A Cristóbal Colón se le atribuye el descubrimiento de América. Y con el descubrimiento de América, los europeos, los asiáticos y hasta los africanos se vieron beneficiados con el hallazgo de miles de especies nuevas y desconocidas, como el colibrí, el jaguar o el oso hormiguero. Sin embargo, el mayor tesoro lo encontraron en las semillas, frutas y plantas precolombinas como el maíz, los frijoles, la calabaza, el aguacate, pero también, ¿por qué no?, el tabaco y la cocaína. Mencionamos estas últimas dos porque son muy importantes en la historia que vamos a contarles, ya que ambos elementos, tabaco y cocaína, fueron encontrados en una momia de Egipto, una momia cuya civilización se extinguió al menos 1000 años antes de que Cristóbal Colón llegara a América. Vaya enigma para los antropólogos. Los invito a tratar de descifrar el misterio detrás de las momias de cocaína. Imagínate que te encuentras en Egipto, 1000 años antes de Cristo. Eres de los privilegiados en tener acceso al palacio de Henut-Tawi, la dama de las dos tierras. Una sacerdotisa hermosa, poderosa, con don de gente. Cuando la fiesta empieza a ponerse de ambiente, la sacerdotisa ofrece un poco de mandrágora, cannabis y flor de loto a sus invitados. Sustancias ampliamente utilizadas por los egipcios con usos lúdicos, pero aún tiene una sorpresa reservada para la concurrencia. Y de la nada saca tabaco y cocaína. Pero esperen, si todavía no descubrían América, ¿qué hacen esas plantas ahí si no existían en Egipto? Los primeros resultados positivos fueron un shock para mí. No esperaba encontrar nicotina y cocaína, pero eso es lo que pasó. Estaba segura de que había un error. Balabanova sabía que un mal muestreo podía acabar con su reputación y con su carrera. No era poca cosa, pues se había ganado un lugar como una de las criminólogas más respetadas de Europa. Sus estudios habían llevado al descubrimiento de sustancias prohibidas en criminales, pero también en deportistas olímpicos suspendidos. Para evitar errores, tomó más muestras y las envió a otros laboratorios. El resultado fue el mismo. Lo primero que piensas es que es una locura. Está mal, hay contaminación presente. Tal vez hay otros elementos presentes, pero no piensas que la cocaína pueda estar presente en una momia egipcia. Ahora tenía una duda. ¿Eran sustancias con las que habían sido envueltas o utilizadas en su momificación? ¿O habían sido consumidas por Henut-Tawi y las otras momias? La prueba del cabello es aceptada si has tomado una muestra de cabello de un individuo y el cabello dice contener el estupefaciente, entonces es una prueba de que la persona consumió la droga. Es aceptado en la ley, ha puesto a personas tras las rejas. Esta vez no había duda. La sacerdotisa Henut-Tawi era culpable de consumir cocaína y tabaco, aunque de acuerdo con Balabanova, en concentraciones tan altas que hubieran llevado a cualquier ser humano normal a la muerte, lo cual era también un enigma. Encuentro poco probable que el tabaco tuviera una historia alterna, porque creo que hubiéramos escuchado al respecto. La hubieran utilizado o hubiera tenido presencia en la literatura o en los templos. En algún lado, hubiera existido alguna evidencia para señalar y decir, eso es tabaco, pero no hay nada. De inmediato surgió la curiosidad entre otros arqueólogos por saber si sus momias también contenían residuos de tabaco o cocaína. Una de ellas fue Rosalie Dames, egiptóloga del Museo de Manchester, quien también obtuvo muestras de los cuerpos momificados a su resguardo.
Dos ideas de inmediato llegaron a mi mente. Una de ellas era que algo en la prueba podría haber arrojado un resultado falso. Y lo segundo es que las momias testeadas no eran momias egipcias legítimas, que podría ser una de estas falsas momias modernas, y que esos rastros de cocaína pertenecían a esos individuos. Y es que durante el boom de la arqueología se pagaban cifras exorbitantes por una momia. Eso provocó que muchos pobladores sembraran los cadáveres de las momias. Es decir, se trataba de cadáveres de reos o criminales que preparaban con algunas sustancias para lograr el aspecto de una momia y las enterraban en el desierto para después ser supuestamente descubiertas. Pero, ¿entonces las momias de la doctora de Balabanova eran falsas? Eso lo sabremos después del corte, aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. El siniestro de la historia. Ya estamos de regreso en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Seguimos hablando de las momias de cocaína, conocidas así porque en sus cadáveres encontraron grandes cantidades de tabaco y cocaína. Unas momias con más de 3.000 años de antigüedad. Sin embargo, una teoría apuntaba a que no se trataba de momias antiguas, sino de momias modernas, utilizadas en el famoso tráfico de cuerpos momificados del siglo XVI. Y es que, en teoría, el cadáver de las momias ya pulverizado tenía poderes curativos. Por eso eran muy populares en Europa. Eso motivó a una egiptóloga inglesa a viajar a Alemania y estudiar a las famosas momias de la cocaína. ¿Qué fue lo primero que encontró? Vamos a descubrirlo aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. El lado siniestro de la historia. Por motivos religiosos no mostramos las momias en nuestras galerías. Ese es un punto. Y el otro es que no permitimos que las graben, y menos en televisión. Pero el mismo museo le entregó a Rosalie un sinfín de documentos relacionados con el hallazgo de las momias para que pudiera analizarlos. Por la documentación y la investigación que se ha llevado a cabo por el Museo de Múnich, es evidente que son probablemente genuinas. Pero todavía faltaba resolver el principal enigma. ¿Cómo habían aparecido los restos de dos plantas en el cuerpo de momias enterradas al menos 3.492 años antes que Cristóbal Colón llegara a América? El único lugar del planeta donde existían ambos vegetales. Fue a partir de ahí que algunos arqueólogos empezaron a sospechar lo impensable, que tal vez los egipcios y los pueblos precolombinos realizaban intercambios comerciales, incluso antes de que Colón o los vikingos aparecieran en el mapa. Seguí trabajando en ello porque quería estar completamente segura y después de testear más de 3.000 muestras, estoy segura de que la planta de tabaco estaba en Europa y África, incluso antes de Cristóbal Colón. Si esta idea es correcta, cambiaría por completo los estudios arqueológicos e incluso daría pie a lo que muchos han sospechado durante siglos, que las pirámides de Egipto y las de los pueblos mesoamericanos están conectadas. La idea de que los egipcios viajaban a América es exagerada, es absurda. No conozco a alguien que sea arqueólogo profesional como egiptólogo o antropólogo o arqueólogo que crea en cualquiera de estas posibilidades, y no conozco a alguien que quiera perder su tiempo investigándolo. Y no es para menos que los arqueólogos no le quieran abrir la puerta a esa teoría. A ver,
Si tomamos en cuenta que los egipcios no tenían barcos de motor, sino que se trasladaban en barcazas con remos, quiere decir que viajaban a una velocidad de 7 nudos, algo así como 12 kilómetros por hora. Y bueno, el Cairo está a 12,000 kilómetros de Lima en una línea recta. Eso quiere decir que más o menos se tardarían en llegar 12,000 horas sin descanso. Algo así como 3 años. Claro, eso contando con el abastecimiento necesario para lograr dicho viaje. ¿Ven por qué los arqueólogos no lo ven posible? Bueno, no todos los arqueólogos. Creo que hay muchas posibilidades de que había viajes a través del Atlántico y a través del Pacífico, incluso antes de Cristóbal Colón. Aunque también podríamos recurrir a la teoría que siempre han respaldado los que siguen el fenómeno ovni, que los egipcios tenían contacto con alienígenas y tal vez estos les brindaron tabaco y cocaína. Lo de la cocaína, por supuesto, sigue siendo una pregunta sin respuesta. Es un misterio. Es poco claro cómo la cocaína llegó a África. Por otro lado, se cree que había tratados de intercambio incluso antes de Cristóbal Colón. Y puede ser que la planta de cocaína fuera importada hasta Egipto en esos tiempos. De lo que no nos queda duda es que si vivías en Egipto hace más de 3,000 años y pertenecías a la nobleza, lo más seguro es que si eras invitado a una fiesta, esta probablemente se saliera de control. La flor de loto es un poderoso narcótico que era usado en el Egipto antiguo y tal vez era algo muy popular. Porque hemos visto muchos dibujos de individuos con una copa y soltando una flor de loto al interior de ella que contenía vino, y esa era una forma de liberar el narcótico. Los antiguos egipcios definitivamente hacían el uso de las drogas, así como la flor de loto. Tenían mandrágora y cannabis, y existe también la idea de que usaban opio. Así que aunque fue muy sorprendente que encontraran cocaína, los otros elementos definitivamente sí eran usados. Como se pueden dar cuenta, nos encontramos ante un verdadero enigma. Uno que ha puesto a los arqueólogos de cabeza. Y no solo eso, los ha confrontado. Mientras tanto, las momias de la cocaína seguirán resguardadas en Múnich, Alemania, a la espera de que más hallazgos le den una luz de esperanza a los antropólogos para saber cómo llegaron esas sustancias a su cuerpo. Yo soy Rubén Moya. Y nos vemos muy pronto en otro capítulo más de Enigmas, el lado siniestro de la historia.